A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, del doctor Jorge Negrete Corona, nuestro presidente, y un servidor Arturo Joachín, queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes. Es una preocupación del Colegio Mexicano de Ortopedia sus actividades académicas y que cada uno de nosotros que estamos interesados, en este caso en temas especiales, en temas complejos, y en la cual el tratamiento multidisciplinario nos lleva a trabajar en equipo como su nombre lo indica. En este caso, con temas muy especializados, como lo veremos en unos momentos más, por lo cual quiero presentar a ustedes a la doctora Marilyn Mendoza, quien nos hará favor de coordinar este evento. Bienvenida, doctora, y adelante. Buenas noches y muchas gracias a toda la audiencia por unirse a esta sesión académica y de forma especial al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por brindar el espacio para revisar este tema de hemorragia postoperatoria fulminante, que sé que será de mucho provecho, ya que vamos a ver una causa de sangrado que se aleja de lo usual, que es el sangrado mecánico que enfrentan los médicos de ortopedia. Es así que tengo el gusto de presentarles a nuestros dos ponentes. El doctor Daniel Machuca, él es médico de ortopedia con una alta especialidad en cirugía ortopédica en politrauma. Actualmente él es adscrito del servicio de reemplazo articular del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes. Él nos estará presentando un caso clínico real. Posteriormente tendremos la participación del doctor Abraham Macluf. Él es hematólogo, es profesor investigador de trombosis y hemostasis, es jefe de la unidad de investigación médica de trombosis, hemostasis y aterogénesis del Hospital General Regional MacGregor del Seguro Social. Sin más por el momento, damos inicio con el caso clínico y la participación del doctor Machuca. Al final tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Soy el doctor Daniel Machuca García, ortopedista y traumatólogo. Como ya les dio conocimiento a la doctora Marilyn, pues bueno, soy actualmente adscrito en el servicio de reemplazos articulares, entonces tengo cierta experiencia en sangrados pues, severos, transquirúrgicos y postquirúrgicos. A continuación presentaré un caso clínico a manera de introducción para el tema que nos compete. Este caso clínico nos lo compartió un grupo de médicos que atendió al paciente, la doctora Cuellar, intensivista, el doctor García, hematólogo, y me invitaron a discutir el caso como parte de pues este proceso. En nuestra práctica clínica quirúrgica, muchos de nosotros nos hemos enfrentado a sangrados severos de causa desconocida. Es importante reconocer ciertos puntos básicos o ciertos puntos claves para identificar la causa de este sangrado. Muchas veces estos puntos claves pasan desapercibidos y pues los omitimos. El caso clínico que nos compete pues es prácticamente una crónica de una complicación anunciada. Entonces pues vamos a empezar. Es un masculino de 71 años con los antecedentes personales patológicos de dislipidemia, tratamiento 5 sin eventualidades. Otros fármacos que toma el paciente es carbamazepina y paracetamol, transfusionales, toxicomanías y otros negados. El paciente está programado por una artroplastía total de cadera, pues prácticamente sus laboratorios están completamente normales, más lo único que podemos tomar atención es un tiempo de tromboplastina parcial de 60 segundos. Nos otorgan una valoración por medicina interna con un Goldman 1 y un ASA 2, y pues prácticamente el paciente con un riesgo tromboembólico relativamente normal. Durante su tratamiento, el 19 de diciembre de 2018, pues bueno, se operó una artroplastía total de cadera, aparentemente sin complicaciones y se egresó por mejoría. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2018, pues acude nuevamente a urgencias por dolor agudo en cadera, un sangrado abundante por el sitio del Renovac, y pues bueno, el paciente llegó en ambulancia. Como laboratorios, pues encontramos una hemoglobina de 6.2, pero algo que nos llama la atención es el tiempo de tromboplastina parcial, que sale de 61 segundos. Es lo único que está alterado junto con la hemoglobina.
se transfunden dos concentrados eritrocitarios y pues el paciente se egresa por mejoría a su casa y se da el seguimiento por la consulta externa. Posteriormente, el 28 de diciembre, nuevamente acude a urgencias, reportándose una hemoglobina de 6.4, disnea y taquicardia. Como nos damos cuenta, pues ya el paciente tiene datos de un bajo gasto cardíaco y pues bueno, ella ya tiene ciertas alteraciones importantes. Entonces, pues bueno, el paciente pues empieza con ciertos datos de gasto cardíaco, de bajo gasto cardíaco. Los diagnósticos con los que se egresó y con los que asumimos que se egresó prácticamente es con postoperado de artroplastía total de cadera y un síndrome anémico postquirúrgico. Únicamente se transfunden dos concentrados eritrocitarios y como dato importante, pues vemos la hemoglobina de 6.6. Sin embargo, seguimos viendo un tiempo de tromboplastina parcial de 98 segundos. Los demás laboratorios pues se encuentran en parámetros relativamente normales. Por aquí, pues bueno, el paciente se egresa para la consulta externa nuevamente. A nivel privado, el paciente acudió en enero de 2019 al servicio de hematología, donde se otorgó un tratamiento inicial con apixaban de 2.5, disinone y eritropoyetina. El paciente, sin embargo, pues no presentó mejoría, seguía con sangrado por la herida quirúrgica y se volvió a valorar el 18 de enero por hematología nuevamente en nivel privado, donde se otorgó un tratamiento con vitamina K, Eliquis, y pues se volvió a citar para después a la consulta externa. El paciente en febrero de 2019 nuevamente ingresa al servicio de ortopedia presentando datos de una herida quirúrgica sangrante, por lo que se realiza un tratamiento quirúrgico consistente en aseo quirúrgico, desbridación y escarificación y el cierre de herida. Aquí en los laboratorios seguimos viendo una constante, el tiempo de tromboplastina parcial de 105 segundos, que sigue la alza. Los demás laboratorios aparentemente en niveles adecuados. Aquí es muy importante recalcar que se encuentra una prueba de tromboplastina parcial con plasma, con rectificación con plasma, donde se sigue viendo una alteración de 100 segundos. Entonces, pues, este es uno de los puntos claves que quiero que ustedes tomen en cuenta, ya que la plática vamos a hablar de esto. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, durante su aseo quirúrgico, durante la cirugía, se encuentra abundante tejido inflamatorio, coágulos, tejido celular subcutáneo friable, y pues bueno, se empleó un bloqueo como técnica anestésica. Posteriormente, el paciente en el día subsecuente presenta paraparesias, alteraciones sensitivas y alteraciones motoras en los niveles de L1 a S1, presentando, pues bueno, datos de afectaciones aparentemente por el bloqueo. Entonces, bueno, se valora por el servicio de columna, el cual indica una resonancia magnética. Aquí es importante ver que aparentemente en la resonancia magnética, pues no presenta ninguna alteración estructural, ninguna presencia de hematoma. Entonces, pues bueno, aún así el paciente se pasó a un tratamiento quirúrgico por el servicio de columna y pues encontró persistencia de la paraparesia. Se hizo una hemilaminectomía de L4, una duroplastía, encontrando un tiempo quirúrgico de 4 horas con 800 centímetros cúbicos de sangrado. El paciente ingresa al área de reanimación el 18 de febrero de 2019, encontrándose esto en su resonancia, perdón, en su tomografía. Permítanme un momento.
Disculpen, me cerró la... Disculpen un momento. Bueno, el paciente en estado crítico se traslada a la unidad de terapia intensiva, encontrándose los diagnósticos de ingreso de choque séptico secundario a infección de tejidos blandos, hemorragia subaracnoidea espontánea, desequilibrio hidroelectrolítico, una lesión renal aguda y posoperado de una exploración dural por laminectomía. Durante este proceso, pues, nos damos cuenta que el paciente está presentando varios niveles de sangrado, tanto en las heridas quirúrgicas, tanto de cadera como de columna, en un acceso vascular, está presentando datos de hemorragia subaracnoidea, datos de sangrado en la punción arterial, etc. Entonces, pues, esta es una indicación a las enfermeras que el paciente pues ya no se puncione nuevamente. En este punto ya se hacen laboratorios pues prácticamente dirigidos, encontrándose un factor 8 de 7%, así como un factor 12 y un factor 11 de 33 y 39%. Se solicita un tratamiento por el servicio de hematología de la raza y se comienza la administración de frascos de factor 7 activado. Sin embargo, el paciente persiste con tiempo de tromboplastina parcial activada prolongado y un gasto hemático por las heridas quirúrgicas. Posteriormente se inicia una terapia con FEIBA y pues el paciente presenta mejoría con este tratamiento, presentando disminución del sangrado. Sin embargo, el tiempo de tromboplastina parcial sigue aumentado. En el 26 de febrero pues se termina la administración de la terapia. Sin embargo, ya después, el 28 de febrero, se encuentra un paciente con efectos de sedación, con pupilas midriáticas y reflejos del tallo abolidos. Entonces, pues se mandan a hacer algunos estudios, una TAC nueva de cráneo, presentan una hemorragia subaracnoidea y pues prácticamente un Doppler donde se encuentra un flujo sanguíneo compatible con muerte cerebral. Posteriormente se realiza un electroencefalograma y se vuelve a encontrar pues datos de muerte cerebral del paciente. Entonces, pues el paciente, después de 3 meses de un tratamiento de una artroplastía total de cadera aparentemente sin complicaciones, pues el 4 de marzo del 2019 presenta bradicardia y pues el paciente posteriormente una sistolia, evoluciona a sistolia y provoca pues un fallecimiento a las 19 horas con 20 minutos.
Como nos damos cuenta, este paciente, posterior a una cirugía de artroplastía total, con pues, ciertos detalles que se omitieron pues, por varios especialistas, en primer lugar el ortopedista, después el anestesiólogo, el médico internista, pasaron ciertos detalles desapercibidos que omitieron, y pues nos desencadenó una situación importante. Aquí no podemos decir que hubo pues, algún problema durante el tratamiento quirúrgico o durante estas valoraciones. Sin embargo, es importante ver estos detalles que pues muchas veces decimos que son detalles mínimos con los cuales el paciente puede ingresar a un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, estos detalles pueden causar pues ciertas alteraciones y, como nos dimos cuenta, llevarnos a este punto en el que el paciente falleció 3 meses después de un tratamiento quirúrgico aparentemente sin complicaciones. Con ustedes, pues, continuamos con la plática, ya entrando directamente al tema. Entonces, pues los dejo con nuestros otros ponentes. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Y vamos a hablar un poco acerca de hemofilia adquirida. Lo que acaban ustedes de ver que presentó Daniel es un muy buen ejemplo de lo que pasa cuando no hacemos una valoración adecuada de los pacientes. Cuando dijo que ahí había habido varias cosas donde no se había hecho una buena valoración, se pasó de decente al decir que quizá el peor error fue el del hematólogo en el medio privado, que teniendo un paciente con hemofilia adquirida le dejó incluso anticoagulación. Ese error es imperdonable, aunque, como bien menciona Daniel, hay varios errores imperdonables en este paciente. Al principio de la charla, la doctora Mali mencionó que siempre tenemos que tener en mente otras causas de hemorragia que no son propiamente la del trauma, que no son propiamente la del procedimiento quirúrgico. Hay otras cosas que también pueden ser muy importantes, y el caso que mostró Daniel, un muy buen caso por muchas razones, es un muy buen ejemplo de esto. Una de estas causas que cada vez lo reconocemos más y que créanme que los vamos a ver cada vez más, es el caso de la hemofilia adquirida. Y una razón para esto es que precisamente la hemofilia adquirida, como les mostraré más adelante, se presenta en individuos viejos. Y como la cirugía ortopédica mayor, la cirugía de reemplazos, la hacemos sobre todo o la hacen ustedes, sobre todo en individuos viejos, pues es algo que hay que tener en mente de ahora en adelante cada vez que veamos a un paciente. Recordarles muy rápidamente que el sistema de coagulación realmente sirve para algo sin lo cual la vida es imposible, y es mantener la sangre líquida. Realmente el sistema se debería llamar de anticoagulación, pero lo llamamos sistema de coagulación, y es el sistema que mantiene nuestra sangre líquida dentro de los vasos. Pero cuando tenemos una lesión vascular, por la causa que ustedes quieran, el sistema va a cambiar 180 grados súbitamente, y entonces se va a encargar de reparar las lesiones del sistema vascular, y inicialmente lo que va a hacer es detener la salida de sangre, es decir, ayudarnos a parar una hemorragia, ¿sí? Muy bien, les decía yo, en condiciones normales, esta sangre está líquida y eso permite que todas las células de mi cuerpo se comuniquen, reciban oxígeno, saquen dióxido de carbono, reciban nutrientes, saquen todo lo que no necesitan, etcétera, etcétera. Esto es importantísimo con la sangre en estado líquido. Pero cuando perdemos endotelio, como tenemos aquí, ya sea por una lesión, por una bala, por una cortadura, o puede ser simplemente en la lesión quirúrgica, o cuando entramos a tomar una muestra de sangre, por ejemplo, la sangre va a dejar de tocar, como les mostraba yo aquí. Lo único que toca normalmente la sangre es el endotelio. En el momento en que la sangre toca cualquier otra cosa que ustedes piensen, la que ustedes quieran, que no sea el endotelio que está recubriendo todos los vasos de nuestro cuerpo y las cavidades cardíacas, entonces el sistema va a cambiar 180 grados y de mantener la sangre en estado líquido, la va a convertir en un sólido. Y sólido que se forma a partir de la sangre es lo que llamamos precisamente un coágulo.
Y la manera en que hacemos un coágulo se explica por esta parte del sistema de coagulación que se llama hemostasia. Entonces, la hemostasia son todos los mecanismos que tenemos en nuestro cuerpo para que cuando tengo una lesión, se cierre inmediatamente lo más pronto posible esta lesión, y para eso necesito un tapón, y a ese tapón lo llamamos coágulo. Cuando no funciona adecuadamente la hemostasia del sistema de coagulación, entonces no va a haber quien haga el tapón y lo que voy a tener es una hemofilia, ¿sí? Hemofilia es toda situación en el ser humano donde hay una tendencia a tener una hemorragia mayor de lo que está permitido para el estímulo que tiene, el estímulo nocivo que tiene ese paciente. Entonces, esto es una hemofilia. Es algo en el cual tengo un problema en el sistema de coagulación que me está impidiendo hacer adecuadamente ese tapón. ¿Sí? Muy bien. La hemostasia, para que se eche a andar, primero necesita que haya un daño vascular irremediablemente. Se echa a andar la hemostasia y entonces voy a tener primero la vasoconstricción normal valga la redundancia, de los vasos y la función de las plaquetas. A esto lo llamamos la hemostasia primera. Y después se van a echar a andar lo que llamamos las cascadas de coagulación, o lo que llamamos en la actualidad la fase líquida de la hemostasia, que tiene como función hacer una malla de fibrina. Ambas están siempre unidas. La verdad es que esta diferenciación es solamente académica, porque siempre están trabajando la una con la otra, y el objetivo es formar adecuadamente un coágulo. Entonces, lo primero que tengo es que se adhieren las plaquetas. La función de las plaquetas primero es formar una alfombra hemostática, es decir, las plaquetas se pegan a todo aquello que no sea endotelio, se pegan a todo eso, y entonces se forma una primera alfombra hemostática. Y después a esta primera alfombra hemostática van llegando más plaquetas en un fenómeno que llamamos agregación plaquetaria para ir haciendo un coágulo cada vez más grande. Ya que tengo el coágulo de plaquetas, sin embargo, necesito darle firmeza a ese coágulo de plaquetas. Piensen, por ejemplo, cuando tenemos un hoyo en la pared, mandamos a traer un maestro albañil para que nos repare el hoyo, y el maestro lo que va a hacer es poner los tabiques. Pero si solamente pone los tabiques, ¿qué va a pasar? Va a llegar algún ocioso, va a empezar a mover la pared y se van a caer. Entonces vamos a decir, oiga maestro, ¿por qué no puso entre los tabiques el cemento para que quedara firme la reparación del cuarto donde se me hizo el hoyo? Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner una hilada de plaquetas y va a poner la mezcla, el cemento entre los tabiques. Otra hilada de tabiques, otra hilada de cemento, etcétera, etcétera. El cemento con el que se está solidificando el coágulo es precisamente la malla de fibrina. Los tabiques son las plaquetas. Entonces, este sistema mediante el cual hacemos la fibrina es un sistema de amplificación. De un estímulo chiquito podemos hacer una gran respuesta, pero es localizado. Piensen en esto, es muy importante. Cuando nos toman sangre, por ejemplo, en un brazo, nosotros queremos hacer un coagulito justo en la vena donde se tomó la muestra de sangre. No quiero que el coágulo se haga, por ejemplo, en mi coronaria, o no quiero que se haga en una pierna, sino exactamente donde fue la lesión. Esto implica que el sistema esté extraordinariamente regulado y que se autolimite. Es decir, en condiciones normales, el coágulo debe de ser del tamaño perfecto para la lesión, para el tamaño de la lesión y para la forma de la lesión. Eso lo logró autolimitando el tamaño del coágulo. Si yo no puedo limitar el tamaño del coágulo, el coágulo puede hacerse gigantesco y entonces ya no será un coágulo, será un trombo. Es transitorio porque recuerden ustedes que la fibrinólisis acaba finalmente con el coágulo, vuelve a permitir que ese vaso quede recanalizado, y recuerden que el objetivo final es formar un coágulo de fibrina. Ese es el objetivo final. Y entonces, por lo menos en la academia, lo que decimos es cómo formamos esta malla de fibrina. Bueno, tengo una vía extrínseca donde la sangre cuando toca los tejidos se encuentra con el factor tisular, y el factor tisular convierte al 7 en factor 7 activado, el cual convertirá al 10 en 10 activado, y este 10 activado convierte a la protrombina en trombina. Y la trombina, como todos ustedes saben, convierte al fibrinógeno en fibrina.
Y entonces estas moléculas de fibrina se van a unir unas con otras, miles de estas moléculas, y se van a meter entre el coágulo de plaquetas. Esta vía que tienen ustedes aquí, que depende del factor tisular, es lo que llamamos la vía extrínseca de la hemostasia y es lo que medimos precisamente con el tiempo de protrombina. En cambio, cuando la sangre toca una superficie extraña, por ejemplo, un catéter, por ejemplo, un filtro de vena cava, por ejemplo, cuando está tocando un punzocat por mucho tiempo, o por ejemplo, cuando el paciente tiene una válvula mecánica en el corazón, o cuando el paciente entra a hemodiálisis o a un sistema de circulación extracorpórea, entonces voy a tener una superficie de activación por contacto. La sangre ya no va a tocar el endotelio, sino va a tocar a una superficie extraña, y entonces se van a alinear estos tres factores, el quininógeno de alto peso molecular, la precalecreína y el factor 12, y entonces se va a llevar a cabo esta serie de reacciones, ¿sí?, que van a acabar finalmente en la conversión otra vez del factor en 10 activado, y el 10 activado ya vimos lo que va a hacer con la trombina, con la protrombina, y su resultado, la trombina, ya vimos qué va a hacer. Pero aquí hay un detalle muy importante. Estos dos factores, de hecho, este y estos dos, no los habíamos visto en la vía previa. Esta vía, que no depende del factor tisular, sino depende del contacto de la sangre con otras superficies, ¿sí?, a esta vía la llamamos vía intrínseca de la hemostasia. Y esta vía es la que precisamente estudiamos con el TTPA, con el tiempo de tromboplastina parcial activada. Y aquí tenemos este factor que es crítico en esta vía, es el factor octavo. Este factor octavo es muy importante porque este es un factor muy antigénico, incluso para nosotros mismos. Aunque sea mi factor, este factor fácilmente en el ser humano, los seres humanos podemos hacer autoanticuerpos contra este factor octavo, lo cual, por supuesto, me da muchos problemas en la clínica, muchos problemas en la clínica. Muy bien, esta diapositiva les muestra los factores de coagulación, todos ellos, y por supuesto que tienen ustedes resaltados en amarillo el factor 7. ¿Por qué el 7 es tan importante? Porque el 7 realmente es el que inicia toda la coagulación. Aquí también está el 8, por supuesto, ¿sí? Noten que aquí también está el 8, al que me acabo de referir, pero el 7 es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que puede arrancar toda la hemostasia por las dos vías que les acabo de mencionar. De manera que ¿por qué los tiempos de coagulación siempre se solicitan para evaluar a un paciente cuando lo vamos a llevar a cirugía? Porque son parte fundamental del preoperatorio. Porque yo puedo hacer un análisis rápido de todos los factores hemostáticos con simplemente estas dos pruebas. El único factor que no puedo ver es el factor 13. Requiere una prueba especial. Pero como ustedes pueden ver aquí, tanto con el tiempo de trombina como el tiempo de tromboplastina parcial, yo puedo ver a todos los factores que tengo en ese paciente. Y noten algo muy importante. Noten ustedes cómo, si yo trazo una línea exactamente aquí, vean ustedes cómo las dos vías son exactamente iguales. El factor 10 se convierte en 10 activado, el 10 activado convierte la protrombina en trombina, y la trombina convertirá el fibrinógeno en fibrina. A esto le llamamos vía común. La diferencia está en lo que veo arriba de la vía común. Con el TP yo veo al 7, que no puedo ver aquí, y con el TTPA, vean ustedes que yo veo al 12, al 11, al 9 y al 8, que no puedo ver aquí. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un TP normal y un TTPA prolongado, yo asumo que mi problema está en el factor 7. No, porque el TP está normal. Mi problema debe de estar en uno de estos 4 factores. En el ejemplo que nos puso hace un momento Daniel, recuerden, desde antes de entrar a cirugía, ese paciente tenía más de 60 segundos en el TTPA y tenía un TP normal. Ese dato, simplemente ese dato, por ese dato, ese paciente jamás debió haber entrado a quirófano. Jamás debió haberse puesto un asa quirúrgico Goldman 2, si no me equivoco, Daniel, porque ese paciente debió haberse bloqueado la cirugía y decir, este paciente no se puede operar, tiene más de 60 segundos en el TTPA, tiene un problema aquí.
Y si recuerdan, muy importante, es que ese paciente, cuando lo vieron por fuera en un hematólogo, ya tenía más de 90 segundos en el TTPA, es decir, había algo que venía progresando y nadie se daba cuenta, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un TTPA prolongado, en presencia de un TP normal, lo que tengo que pensar es que tengo un problema en estos 4 factores. Puede ser que yo tenga una deficiencia de estos 4 factores, pero regreso al caso que nos presentó Daniel. Era un paciente que tenía incluso antecedentes quirúrgicos sin hemorragia y súbitamente empieza a tener hemorragia. ¿Pudo haber sido que tuviera una deficiencia congénita de uno de estos factores? Si hubiera sido extraordinariamente raro que a su edad jamás hubiera tenido hemorragia. Entonces, lo que puedo pensar es que este paciente me estaba haciendo un inhibidor contra alguno de estos factores. Claro, el paciente también tomaba varios medicamentos y como vamos a ver un poquito más adelante, varios medicamentos también pueden generar hemofilia adquirida. Pero aquí lo primero que tengo que pensar es que el factor 8 era el que estaba mal. ¿Por qué? 2 razones. Paciente viejo, sin antecedentes heredofamiliares de hemorragia, incluso con antecedentes quirúrgicos sin hemorragia, y que súbitamente debuta con hemorragia y un TTPA prolongado. Mi primera posibilidad en estos casos debe ser, para ustedes de ahora en adelante, puede ser que esté frente a una hemofilia adquirida. Y es muy importante si no quieren tener el desenlace que acaba de mostrarnos Daniel en el caso que nos presentó. Muy importante, ¿cuándo los tiempos son normales? Recuerden, esto es muy importante. Si el TP tiene más de 3 segundos arriba del testigo, si el TTPA tiene más de 5 segundos arriba del testigo, si el TT tiene más de 2 segundos arriba del testigo, piensen que esos tiempos ya no están normales. En el caso que nos mostró Daniel, desde el principio, ese paciente tenía 30 segundos en el testigo y tenía 60 segundos. Por lo tanto, tenía 30 segundos de diferencia el TTPA. Por supuesto que desde el principio era un paciente que jamás debió entrar a quirófano. Hubo una mala evaluación en todos sentidos de este paciente. Cuando yo tengo un paciente que tiene el TTPA muy prolongado y tiene el TP normal de la edad del paciente que nos mostró Daniel, tengo que pensar que lo más seguro es que no tenga deficiencia, sino que tiene un inhibidor. Y entonces, ¿qué hago para acabar de sospechar la hemofilia adquirida? Muy sencillo. Le pido al laboratorio que me haga una prueba de corrección. ¿En qué consiste esto? Es una cosa realmente muy simple. Es que le pido al laboratorio que por favor me ponga ahora en el tubo, me ponga la mitad del plasma del paciente con la mitad de plasma normal. Si al hacer esta medida, vamos a suponer el paciente de Daniel que tenía 60 segundos originalmente en el TTPA, ¿sí? Si yo estoy sospechando de hemofilia adquirida y le pido al laboratorio que me haga esto, y yo adiciono plasma normal, si al plasma de mi paciente le faltaba algún factor, ¿qué va a pasar con esos 60 segundos? Se van a cortar de manera radical, ¿sí? Se puede convertir en 35, 36, 37 segundos. Pero si estoy en presencia de un inhibidor, ¿qué va a pasar? Esos 60 segundos se van a quedar prácticamente en 60 segundos. ¿Por qué? Porque el plasma del paciente tiene alguna sustancia que está inhibiendo al factor octavo. Por más que yo le ponga plasma normal del testigo, jamás se va a cortar la prueba. Esta prueba tan simple realmente, deberíamos de hacerla en todos los hospitales de segundo y tercer nivel del país. ¿Por qué? Porque no solamente me sirve para hemofilia adquirida, me sirve para analizar una gran cantidad de pacientes. Muy sencillo, es mezclar el plasma del paciente con plasma normal y ver qué sucede con la prueba original de mi paciente. Esto es una mezcla de plasmas 1 a 1, se dice. Es muy sencillo hacerlo. Si el paciente no acorta los segundos iniciales, créanme, están ustedes en presencia de una hemofilia adquirida. Entonces, las hemofilias pueden ser hereditarias o pueden ser adquiridas. Si son hereditarias, pueden ser una deficiencia de uno o varios factores. Y si son adquiridas, también puede ser una deficiencia de uno o varios factores, pero puede ser que el paciente esté desarrollando un inhibidor. Y estos inhibidores pueden ser por alguna de estas razones,
fármacos, cáncer, venenos, toxinas o vacunas, o puede ser que el paciente esté produciendo un autoanticuerpo. Está desconociendo a uno de los factores hemostáticos, y el más común de estos factores es precisamente el factor octavo. Todos ustedes saben que la hemofilia hereditaria, la hemofilia de los muchachos hemofílicos, la clasificamos así. Si tienen menos del 1%, decimos que es grave. Si tiene entre 1 y 5% del normal, decimos que es moderada. Y si tiene más de 6%, decimos que es leve. Aunque esta es la clasificación para la hemofilia hereditaria, también nos sirve para la hemofilia adquirida. La clasificamos exactamente igual. La hemofilia adquirida, entonces, es un estado hemorrágico agudo, generalmente muy grave, y a diferencia de la hemofilia hereditaria, donde todos ustedes saben que las mujeres transmiten el gen y los hombres padecen la enfermedad, aquí afecta igual a hombres y mujeres, ¿sí? Es idiopático en el 50% de los casos, y la causa más común es que el paciente está haciendo un anticuerpo antifactor octavo. Y se supone, hasta ahora se suponía que era una enfermedad muy rara, pero ahora, en la medida en que los médicos acceden más a esta información, en todo el mundo se diagnostican muchos más pacientes. Y esto es muy importante porque el diagnóstico tardío, si yo me tardo en hacer el diagnóstico, va directamente a la mortalidad de estos enfermos, ¿sí? Esto es de las series más grandes que hay en el mundo de esta enfermedad, y vean ustedes cómo la mortalidad no es nada despreciable. Se asocia con mortalidades muy altas, como en el caso que nos mostró Daniel, ¿sí? Vean ustedes en esta otra serie cómo también estas mortalidades alcanzan niveles muy altos. Es una enfermedad extraordinariamente importante. Y también hay que decir, por supuesto, que el tratamiento, sobre todo el tratamiento a largo plazo, la terapia de inmunosupresión, también se puede asociar con mortalidad. Es decir, estamos frente a casos realmente importantes. Esta diapositiva es muy importante. En amarillo tienen ustedes los hombres, en azul tienen las mujeres. Y como ven, esta enfermedad tiene dos picos, es bimodal. Este pico aquí, en el cual ustedes no ven hombres, es porque esta es una enfermedad que afecta con mucha frecuencia a las mujeres posparto. Este es uno de los picos más importantes. Hoy, cada vez más le pedimos a los ginecólogos que cuando estén enfrente de una hemorragia que no tiene explicación, piensen en hemofilia adquirida porque le pueden salvar la vida a su paciente. Y por supuesto que lo que ustedes ven aquí es el caso que acabamos de ver con Daniel. Es un hombre viejo que se somete a una cirugía, que ya tenía alargado el TTPA, que nunca había tenido antes un proceso hemorrágico, y donde vemos claramente cómo se coloca en este pico que tienen ustedes aquí. ¿Y por qué es importante este pico? Porque aquí es donde se asocia cáncer, enfermedades autoinmunes, infecciones crónicas y la polifarmacia. Entonces, este es el otro pico, y es el pico que en general, si no somos ginecólogos, este es el pico que debe de preocuparnos en general a todas las especialidades. Muy bien. Este es el tipo de hemorragia que vimos en estos pacientes. Generalmente cursan con hematomas muy grandes. Ese es quizá el dato más característico. Hematomas gigantes, ¿sí? Como este que tienen ustedes aquí. Hemorragias grandes en las cavidades, donde lo peor que puede pasar, por supuesto, que sea en la cavidad craneal, o el paciente se metió a cirugía, el caso típico que acabamos de ver ahorita, y el paciente empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar. ¿Por qué? Porque no hay una buena hemostasia. Muy importante, seguramente ustedes sabrán qué es esto, son ortopedistas. Cuando tengo un hematoma en uno de los miembros inferiores y este hematoma es intenso, es súbito, puedo producir un síndrome compartimental, ¿sí? Claro, poniendo en riesgo no solamente, en este caso, por ejemplo, el miembro de este paciente. Es decir, estas son hemorragias realmente agresivas. Puede ser que el paciente llegue sin hemorragia, pero lo que ustedes van a ver va a ser sobre todo el paciente con estos cuadros clínicos extraordinariamente aparatosos. 50% de los casos no tienen ninguna relación con algo, pero ven ustedes la cantidad de trastornos, incluyendo, por supuesto, cáncer, enfermedades linfoproliferativas,
Todas estas cosas se asocian, por supuesto, con la aparición de hemofilia adquirida. Estas son más de los jóvenes, pero aquí lo que tenemos que estar siempre, por ejemplo, si ustedes fueran un paciente ortopédico y les aparece esto, la primera posibilidad siempre que tienen ustedes que pensar es que haya además algo de fondo de tipo neoplásico. Una gran cantidad de medicamentos también se pueden asociar con esto, ¿sí? Recuerden ustedes que el medicamento más inocuo puede no serlo tanto, el que ustedes quieran, ¿sí? Y por supuesto que entonces para llevar a cabo el diagnóstico, tengo que pensar, uno, es un paciente con un inicio súbito de una hemorragia grande, que tiene el TP prolongado, pero el TP y la cuenta de plaquetas normales. Le hago las diluciones y correcciones y encuentro que no corrige con la prueba que les acabo de mencionar hace rato, y tengo que descartar que no vaya a ser que el paciente esté contaminado con anticoagulante, que explique por qué se está prolongando el TTPA, lo cual es difícil que esto ocurra si el paciente o la familia no lo refieren, pero se dan los casos, ¿eh? Se pueden dar los casos. Entonces, en este momento tengo que sospechar que tengo un paciente con hemofilia adquirida. Entonces, diferencias entre la hemofilia hereditaria y la hemofilia adquirida, ¿sí? Todos estos, recuerden ustedes, el inicio es en el niño en la hemofilia hereditaria y la hemofilia adquirida, pues puede ser en una mujer posparto y la gran mayoría de los casos son en pacientes viejos. La hemofilia hereditaria se caracteriza por hemartrosis o hemorragias musculares y las hemorragias de la hemofilia adquirida se caracterizan por hemorragias en cualquier lugar o en múltiples hemorragias simultáneas, ¿sí? ¿Dónde son los sitios de hemorragia? Les decía yo, recurrentes en la articulación blanco en la hemofilia adquirida, en múltiples sitios en la hemofilia hereditaria y adquirida. La etiología es compleja y multifactorial y la hemofilia adquirida siempre es autoinmune. Y muy importante, las hemofilias en general las vemos a los hombres padeciéndola, pero en la hemofilia adquirida pueden ser hombres y mujeres. Muy importante. Entonces, si yo tengo un TTPA alargado con un TP normal, ¿sí? Y no tiene historia familiar de hemorragia, tengo que sospechar que mi paciente puede tener dos cosas. Una hemofilia adquirida o esta cosa que se llama anticoagulante lúpico. Si le hago las correcciones y corrige, me olvido de la hemofilia adquirida y entonces lo mando a hematología con calma y hay que lo estudien los hematólogos. Pero si la corrección es débil o está ausente, aguas, porque entonces pueden ustedes estar en presencia de un cuadro agresivo hemorrágico y entonces tienen que sospechar si su paciente pueda tener hemofilia adquirida o tiene un inhibidor lúpico. Si le piden al laboratorio que les haga una incubación y la corrección en 2 horas, ¿sí? Y encuentran que no hubo corrección, aguas, están ustedes enfrente de una hemofilia adquirida y el tiempo urge en estos casos. Urge porque los pacientes se mueren por esto, ¿sí? ¿Cómo hacer el tratamiento? Por supuesto que la clave del tratamiento es detener la hemorragia. ¿Por qué? Porque si son hemorragias graves, hay que detener la hemorragia, hay que ver cómo mejoro la hemostasia de los pacientes. Luego me encargaré de tratar la patología subyacente, Luego me encargaré, por supuesto, de eliminar el inhibidor si es posible y de controlar el riesgo trombótico. Pero esto es, de entrada, lo más importante. ¿Cómo detengo la hemorragia en mi paciente? ¿Sí? Por supuesto que, como ven ustedes aquí, los factores pronósticos, la edad es quizá el peor factor pronóstico. Y como esta enfermedad es, sobre todo, frecuente en los viejos, y como ustedes, como ortopedistas de reemplazo u ortopedistas en general, van a manejar pacientes viejos, ¿sí? Entonces, esto es algo con lo que hay que estar cada vez más familiarizados para no tener los problemas como vimos en el caso clínico que se acaba de presentar. Cosas muy importantes. Estos pacientes tienen muy deteriorada la hemostasia. Por lo tanto, primero, eviten procedimientos invasivos innecesarios. Por supuesto, parece obvio decir, no lo vayan a meter a quirófano mientras no repongan su hemostasia.
no cometamos el error otra vez de lo que acabamos de ver en el caso clínico, ¿sí? No le pongamos catéteres centrales, no querramos hacer punciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede agravar el paciente. Segundo, la terapia hemostática es muy importante. ¿Y qué hacer? Y aquí lo que funciona sobre todo son los agentes bypass, los agentes de puenteo. Si ustedes lo quieren corregir con plasma o con factores liofilizados, el paciente tiene tanto anticuerpo que por más plasma, más crioprecipitados, más plaquetas, más lo que ustedes quieran le pongan, no va a funcionar. Y entonces necesito utilizar los agentes bypassiantes. Como les muestro aquí, realmente lo que está demostrado que funciona son estos dos agentes bypassiantes. El factor 7 activado recombinante humano, también conocido por todos ustedes como NovoSeven, o bien el concentrado de complejo protrombínico activado, también llamado FEIBA. Estos dos son los dos agentes que tenemos en nuestro país y que son bastante eficaces para controlar la hemorragia de estos pacientes. Muy bien. ¿Cuándo tengo que utilizar factor? Bueno, solamente la única indicación para el factor sería que yo tuviera un nivel de inhibidor no tan alto, es decir, menos de 5 unidades Bethesda. Eso créanme que es extraordinariamente difícil en la clínica. De manera que todo se perfila para que lo que utilicemos realmente sean estos dos, los dos agentes de puenteo. Aquí tienen ustedes algunas características de este tratamiento. NovoSeven se utiliza independientemente del tipo del inhibidor, igual que FEIBA, y aquí es muy importante la dosificación. Si ustedes están utilizando NovoSeven, la dosis, que es de 90 microgramos por kilo, se tiene que dar cada 2 horas, no cada 3, ni cada 8, ni cada 24, cada 2 horas, ¿sí? Y se tiene que dar cada 8 horas. Pareciera que entonces va a salir mucho más caro que pero no es así. Realmente, en términos de costo, son muy parecidos, ¿sí? ¿Se requiere monitorear el laboratorio? No. Aquí la clínica es la que manda. La clínica es la que manda. Si yo empiezo el tratamiento y el paciente deja de sangrar, estoy teniendo una buena respuesta clínica, que es lo que quizás es lo más útil de acuerdo a toda la bibliografía que podemos ver en estos pacientes, ¿sí? Es importante, es muy importante que entonces se instaure el tratamiento inmediatamente lo antes posible con NovoSeven o con FEIBA. ¿Por qué? Porque en casi todas las series en el mundo son la primera línea de tratamiento porque son extraordinariamente eficaces. Entonces, para terminar, ¿qué pudiéramos hacer con estos pacientes? Recuerden este mensaje que les estoy dando. Ustedes están frente a un paciente que no tiene historia familiar ni personal de hemorragia. Incluso ha sido operado en otras ocasiones, en el pasado, sin problema hemorrágico. No tiene historia de moretones, no tiene nada, y súbitamente empieza a sangrar. Y se presenta con un TP normal, con plaquetas normales y con un TTPA prolongado, ¿sí? Yo le hago la corrección 1 a 1, el laboratorio, le pido al laboratorio y el laboratorio me lo hace y veo que no hay corrección. Digo, este es un paciente con hemofilia adquirida, ¿sí? Y está sangrando. Lo primero que tengo que hacer, esta parte de la diapositiva está en un color, porque esto que está aquí es realmente el trabajo del hematólogo, ¿sí? Pero el hematólogo para cuando aparece ya pasaron varias horas, ¿sí? Y normalmente los trancazos se los lleva ¿quién? Se los lleva a urgencias, se los lleva el ginecólogo, se los lleva el cirujano, ¿sí? Ellos son los que ven de primera entrada al paciente. Entonces, me permito llamar su atención a esta parte de la diapositiva. Ya estoy creyendo que tengo un paciente con hemofilia adquirida que está sangrando agudamente. Mi primera línea es ponerle factor 7 activado recombinante o concentrado de complejo protrombínico. Si cesa, qué bueno. Si no cesa, invierto. Si primero usé factor 7 activado recombinante, ahora utilizo concentrado de complejo protrombínico. Si primero utilicé el concentrado de complejo protrombínico, ahora usé NovoSeven. Pero adiciono algo que normalmente es muy útil, ácido tranexámico, ¿sí?
Si cesa, qué bueno. Y si no cesa, entonces, créanme, aquí están en problemas ustedes y el hematólogo y todo el sistema de salud. ¿Por qué? Porque lograr tener acceso a esto ya es muy difícil. Quizá una plasmaféresis, pero recuerden una cosa, la plasmaféresis no es un procedimiento de urgencia. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, y en varias instituciones públicas tenemos acceso a la plasmaféresis, pero por ejemplo la plasmaféresis, que nos hagan una plasmaféresis a las 4 de la mañana, está en China. Entonces, ¿puedo adicionar la plasmaféresis? Sí. Si funciona, qué bueno. Si cesa, qué bueno. Y aquí ya no hay nada más que hacer. Pero viene una cosa muy importante. Puede ser que mi paciente, después de haber utilizado todo esto, tenga un aumento en el riesgo trombótico. Aguas, esto es raro, pero puede ser. Y entonces tendría que valorar quizá el uso de un anticoagulante. Pero eso es mucho después de que yo ya instauré todo este procedimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que lo primero, lo más importante es detener la hemorragia en el paciente, ¿sí? Y esperar a que llegue el hematólogo o esperar a que me lleve la interconsulta del hematólogo. Mientras, esto es lo que tengo que hacer con el paciente, ¿sí? Esto es lo que tengo que hacer con el paciente. Muy bien. Entonces, en resumen, hay que reconocer inmediatamente una hemofilia adquirida. Son pacientes sin historia personal familiar de hemorragia, incluso tienen historia de cirugía o trauma previo sin hemorragia, ¿sí? Y, por supuesto, siempre que ustedes encuentren un paciente con hemofilia adquirida, piensen, sobre todo entre más viejo sea el paciente, la posibilidad de cáncer, ¿sí? Piensen en hemofilia adquirida en toda mujer puérpera con hemorragia grave. El TTP es la prueba clave para el diagnóstico. Si está prolongado, siempre solicitar la corrección. Y una vez que ya vi que no corrige, bueno, esto ya déjenselo al hematólogo, ¿sí? Ya tenemos tiempo para eso. Lo que ustedes tienen que hacer en ese momento es tratar de impedir que su paciente fallezca aplicando un tratamiento de puenteo. Esa es mi última diapositiva. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a ambos ponentes por sus disertaciones y vamos a pasar a algunas preguntas de la audiencia. Esta primera pregunta va para ambos ponentes. Ante un paciente que acude a una cirugía de ortopedia programada y que tenga un TTPA prolongado, ¿cuál debería de ser mi conducta a seguir como médico de ortopedia? Bueno, primeramente, como bien lo dijo el doctor Makluf, aquí es necesario tener a la mano ciertos estudios extras, como es la corrección de TTPA con plasma. Como dijo, pues bueno, es relativamente sencillo para un laboratorio realizarlo, entonces pues sería conveniente tener a la mano eso en cualquier hospital de segundo y tercer nivel. Entonces es esencial tener ese tipo de estudios para poder encontrar pues datos de una hemofilia adquirida. Como le dijo el doctor Makluf, la realidad es que este tipo de hemofilias es relativamente fácil llegar al diagnóstico o por lo menos sospecharlo cuando presentamos pues ciertos datos o ciertos puntos claves alterados, y pues es muy importante siempre estar pendientes de este tipo de alteraciones. Doctor Makluf, no sé si nos guste ahondar. Sí, cómo no. Miren, las pruebas preoperatorias se piden para verlas, para analizarlas. Para eso son preoperatorios, ¿sí? Muchas veces en las instituciones, como aparentemente no nos cuesta ni le cuesta al paciente, y digo aparentemente porque esto no es cierto, todo cuesta absolutamente. Con mucha frecuencia pedimos estudios estúpidamente en los pacientes, ¿sí? Total, a ver qué sale. El punto es importante, como vieron en el caso que expuso Daniel, ¿cómo nadie vio que tenía 60 segundos en el TTPA? Lo vio el ortopedista, lo vio el internista, lo vio por lo menos el anestesiólogo, o no los vieron. Y si los vieron, no le hicieron caso.
Y después lo vio un hematólogo y tampoco, incluso el hematólogo le dio un anticoagulante. Yo creo que algo muy importante es darle su justo valor a todas las pruebas que pedimos. No puede ser bajo ninguna circunstancia que un TTPA de 60 segundos lo consideremos normal. No podemos meter a un paciente con 60 segundos del TTPA a quirófano, ¿sí? El problema de este paciente realmente es ese, es que se mete a cirugía con 60 segundos y ahí empieza su declive, porque realmente este paciente se muere por todas las complicaciones de la cirugía, de la primera cirugía, derivadas de este mal análisis de las pruebas de laboratorio, ¿sí? Entonces, mi recomendación a este punto es, hombre, si pedimos unas pruebas al laboratorio, revisémoslas siempre, ¿sí? Hay que analizar lo que se pide, pero si no, ¿para qué pedimos pruebas? Me parece que esto es muy importante, muy, muy importante, ¿sí? Perfecto. Doctor, la siguiente pregunta va en relación al caso clínico. ¿Qué efecto tiene el realizar maniobras invasivas o maniobras quirúrgicas en un paciente que tenga sospecha o que sabemos que tenga hemofilia adquirida? ¿Qué efecto va a tener en el paciente? Obviamente, este tipo de hemofilias, si las logramos reconocer previamente a lo que es el tratamiento quirúrgico, pues es ideal iniciar el tratamiento previo al tratamiento quirúrgico. Sin embargo, a veces tenemos pues cirugías de urgencias donde necesitamos atender al paciente de manera inmediata, de manera prioritaria, pero tenemos o podemos analizar este tipo de alteraciones y pues es esencial para empezar a reconocerlas. Y después, pues iniciar el tratamiento, pues incluso antes, al tratamiento quirúrgico urgente. Entonces, pues eso es esencial, ¿no? Una vez reconocido el proceso, pues dar el tratamiento inmediato, ¿no? Entonces, si tenemos una cirugía electiva, pues podemos evitar en ese momento el tratamiento quirúrgico electivo y pues después iniciarlo. Si tenemos un tratamiento quirúrgico de urgencia, pues tenemos que iniciar el tratamiento hematológico y posteriormente dar el tratamiento quirúrgico, si es obviamente de urgencia. Doctor McClure. No, estoy totalmente de acuerdo con Daniel, por supuesto. Si ustedes tienen una cirugía programada y encuentro este tipo de problemas, pues retraso la cirugía hasta que las condiciones de mi paciente estén normal. Ahora, como siempre digo, de los cirujanos, cualquiera que sea el cirujano, si tengo una urgencia y el cirujano me pide que estabilice al paciente, pues entonces busco a otro cirujano. Entonces, si es una urgencia la cirugía y estoy viendo que quizá tengo una hemofilia adquirida, pues al mismo tiempo que empiezo la cirugía, empiezo las medidas hemostáticas, ¿sí? Porque es una urgencia. Si tuviera tiempo, porque es una cirugía electiva, pues entonces pues tengo tiempo de manejar la hemofilia adquirida, ver qué hago y entonces después meterlo. Pero vaya, siempre he dicho que los cirujanos que son realmente útiles para uno como internista es el cirujano que le entra en el momento que se necesita, ¿sí? El que no me pide que lo estabilice y luego lo meto. Entonces, la pregunta siempre es, ¿tú crees que te pediré la cirugía si lo estabilizo? Entonces, en estos casos, el tratamiento tiene que ser a la par, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, porque es una urgencia quirúrgica, ¿sí? Hay que resolver el problema del paciente, por supuesto. Si tengo tiempo o no tengo tiempo por la indicación quirúrgica, eso es otra cosa, pero tengo que atender la urgencia del paciente. Perfecto. Y justamente concatenando todo esto, como vimos en el caso clínico, esta es una patología que no es solo atendida por una especialidad, sino que requerimos un manejo multidisciplinario. Muchos médicos se hacen la consulta de en qué momento yo debo de incluir o yo debo de hacer la interconsulta a hematología para que me coopere, considerando la realidad de que muchos hospitales ni siquiera cuentan con hematólogo. O sea, ¿en qué momento o qué me debe detonar el hemato tiene que incluirse en el algoritmo diagnóstico y terapéutico de estos pacientes? Déjame contestar esa yo. Recuerden una cosa, al hematólogo
por supuesto, si supieran el número ridículo de hematólogos que hay en este país, ¿sí? Pues somos extraordinariamente pocos, quizá no me lo crean. Lo más importante de esto es que si ustedes sospechan que el paciente tiene hemofilia adquirida, no esperen al hematólogo, porque el paciente se está desangrando. Entonces, es algo que ya sea anestesiólogos, urgenciólogos, ortopedistas, cirujanos, ginecólogos, tienen que aprender, porque tienen que aprender, si ya sospeché esto, de aquí a que llegue el hematólogo, ¿sí? Ya se les murió. Entonces, tienen que por lo menos aprender cómo voy a encarar de entrada para ganar unas horas a que llegue la interconsulta de hematología. Y lo primero es, por supuesto, lo primero es que no se muera desangrado el paciente, porque se mueren desangrados, ¿eh? Las hemorragias son brutales, son realmente intensas estas hemorragias. Entonces, me parece que, y esto siempre lo digo, somos tan pocos hematólogos que pensar que todo el mundo se va a apoyar en el hematólogo para ponerle el tratamiento hemostático, esto no va a ser así. El hematólogo entra siempre después, cuando hay que ver qué voy a hacer después, pero lo primero, y por eso son estas charlas, es ¿qué hago para detener la hemorragia? Y una vez que ya detenga yo la hemorragia, yo con calma le hablo al hematólogo. Esto es algo que tenemos que encarar ginecólogos, ortopedistas, cirujanos, anestesiólogos, urgenciólogos, intensivistas. Aunque sea una enfermedad hematológica, la urgencia está representada por la hemorragia. Y entonces hay que aprender a entrarle primero a sospechar, a diagnosticar y a tratar el evento agudo. Y después ya que venga el hematólogo con todas sus florituras mentales a decirme a ver qué es. Pero lo primero es que el paciente no se muera. Es lo primero, parar la hemorragia, por eso hice tanto énfasis en eso. ¿Ok? Daniel, no sé si tengas algún comentario. Pues aquí bien lo dice el doctor, ¿no? Tenemos una hemorragia, pues hay que identificar la causa, es esencial. Ya que hayamos identificado la causa, si estamos seguros que no hay una causa mecánica, una causa por lesión vascular, pues precisamente tenemos varias medidas para disminuir el sangrado, ¿no? Vendajes compresivos, en lo que llegamos a un diagnóstico como tal y a un tratamiento ideal como tal. Entonces, como dice el doctor, pues, bueno, primero identificar la causa. Si la causa como tal no es mecánica y estamos sospechando de una patología hematológica, pues entonces, pues bueno, primero ayudar a que el sangrado sea mínimo y que precisamente no nos ponga en peligro la vida del paciente y posteriormente iniciar el tratamiento idóneo para este paciente. Perfecto. Y doctor Makhlouf, en su experiencia manejando como tal el sangrado ya en una sospecha alta de hemofilia adquirida, ¿sí funciona ir haciendo medidas como plasma, crío o solo me puedo ir con agentes bypassiantes? Miren, cuando tenemos una hemofilia adquirida real, el paciente tiene un anticuerpo antifactor octavo. Y este anticuerpo está inhibiendo la actividad del factor octavo. Si yo le pongo plasma, o le pongo críos, o le pongo factor, por más factor 8 que yo le ponga, estos inhibidores son tan potentes que me van a inhibir a todo el factor 8 que ustedes quieran. ¿Sí? Si solo tengo plasma, y yo quiero manejar a estos pacientes solo con plasma, el paciente se va a morir antes de edema agudo pulmonar a que yo alcance la hemostasia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle la vuelta al 8. Para eso es el Novoceben y el Feiba. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si el 8 está atascado con el anticuerpo, ¿qué tengo que hacer? Olvidémonos del 8, démosle la vuelta al 8. Puenteemos al 8, bypassemos al 8. ¿Cómo lo hacemos? Con Novoceben o con Feiba. Porque por mucho que ustedes le quieran poner factor octavo, esos condenados anticuerpos son tan poderosos que por más factor que ustedes le quieran poner, no va a poder con ese autoanticuerpo. Son realmente poderosísimos estos autoanticuerpos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser más inteligente que el autoanticuerpo y darle la vuelta al anticuerpo. Es como ustedes que cuando se quieren pelear con su esposa, ¿para qué se pelean? Nunca van a ganar una, ¿sí? Jamás van a ganar una.
Entonces, hay que ser más inteligentes y darle la vuelta al problema siempre. Eso es exactamente, es un buen ejemplo, ¿sí? El factor 8 es como cualquier mujer, jamás le van a ganar una discusión, nunca. Sean inteligentes y denle la vuelta. Igualito es aquí, igualito, ¿sí? Es un ejemplo de la vida diaria, ¿sí? Todos los casados saben que soy un hombre sabio, entonces, así es esto. Por más que quieran ustedes ganarle al 8, jamás lo van a poder. Jamás le van a poder ganar porque el autoanticuerpo es poderosísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Denle la vuelta. Es impresionante cuando uno empieza el factor bypassante, como en unos minutos empieza a bajar la hemorragia. En unos minutos empieza a bajar la hemorragia. Claro, hay que mantener las dosis por el tiempo necesario, ¿sí? Pero este es uno de esos ejemplos donde si yo hago esto, sí puedo incidir directamente en la vida de los pacientes. Por eso es tan importante reconocer esto. Por eso es crítico meter ya en nuestro colectivo intelectual este diagnóstico, para no tener estas sorpresas que son muy desagradables. Todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que si hay algo desagradable es que un paciente muera por hemorragia, ¿sí? Eso es algo desagradable. Y como decía Daniel, si yo estoy seguro de que mecánicamente no tengo problema, la hemostasia quirúrgica fue adecuada, no tengo otro problema y está sangrando, denle el giro. Entonces, a lo mejor no es algo mecánico, a lo mejor es algo en el sistema de coagulación, ¿sí? Perfecto, doctor. Y la última pregunta ya para finalizar, pronóstico en estos pacientes. ¿Esta es una enfermedad curable, es reversible o cómo le va finalmente a estos pacientes? Muy bien, este es un buen tema. Recuerden ustedes, el primer determinante del pronóstico de este paciente es que no se muera por la hemorragia, ¿sí? Todo lo demás es secundario, ¿sí? Todo lo demás es secundario. El primer factor que está en sus manos es que no se me muera ahorita por la hemorragia. Tengo que ver de qué manera este paciente paro la hemorragia, ¿sí? Después ya analizaré cuánto tengo de inhibidor, si tiene cáncer, qué tipo de cáncer, todas estas florituras que luego va a ver el hematólogo. Ustedes, su trabajo es que en ese momento no se les muera. Su único factor pronóstico es que no se les muera en ese momento por la hemorragia. Punto. En general, el pronóstico ya más adelante, cuando el paciente libró el evento, el pronóstico depende mucho de la patología de base. Entonces acaba siendo el pronóstico del cáncer que ustedes tienen, ¿sí? Por supuesto, recuerden, lo primero es controlar la hemorragia. Tan simple como eso. Primero controlen la hemorragia. Después ya averiguan, ¿sí? Después ya averiguan, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, a nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, quiero felicitar a nuestros ponentes. Marilyn, muy buena coordinación. Daniel y Abraham Salvador, excelente tema. Como ortopedistas sabemos que nos podemos enfrentar a este tipo de casos y la verdad es que nadie quisiéramos tenerlos en nuestra práctica privada. Mis más sinceras felicitaciones a ustedes a nombre del colegio, repito nuevamente, y del doctor Jorge Negrete Corona, nuestro presidente, quien siempre está entusiasmado y buscando la manera en la cual estos temas apartados muchas veces de nuestro pensamiento se den a conocer porque nos puede llegar a tocar en la práctica diaria. Quiero invitar al público en general, también a nuestros asistentes, a que llenen una breve encuesta antes de terminar, ya este es el final, e invitarlos a que pasen un feliz 15, felices fiestas, en compañía de la familia y todos a estar en casa. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.